En una tranquila tarde de primavera en Tokio, el bullicio de la ciudad parecía como cualquier otro día. Los transeúntes llenaban las aceras, los trenes llegaban y salían con precisión japonesa, y un sinfín de pasos resonaban en las calles. Pero lo que pocos sabían era que cada uno de esos pasos, aparentemente insignificantes, estaba dejando algo más que huellas. Bajo los pies de los habitantes de la ciudad, una revolución silenciosa estaba en marcha. En estaciones de tren como Shibuya y Tokio, el suelo mismo se había convertido en un generador de energía. No era magia ni ciencia ficción, sino el resultado de una tecnología innovadora que aprovechaba los movimientos cotidianos de las personas para generar electricidad. Esta idea, que podría sonar futurista, era una realidad tangible gracias a los avances en materiales piezoeléctricos, pequeños cristales capaces de transformar la presión mecánica en energía eléctrica. El concepto, aunque ingenioso, tenía un origen modesto. Fue en los años recientes cuando Japón, enfrentando la necesidad de optimizar sus recursos y reducir su huella de carbono, comenzó a experimentar con formas alternativas de generar energía. ¿Qué mejor recurso que el inagotable flujo de personas que caminaban cada día por sus estaciones de tren y centros comerciales? La implementación fue sencilla y discreta. Se colocaron baldosas especiales en lugares estratégicos, entradas a estaciones concurridas, pasillos estrechos donde el tráfico de personas era constante, e incluso en los estadios deportivos. Cada paso activaba diminutos cristales piezoeléctricos dentro de las baldosas, que generaban una pequeña cantidad de electricidad al comprimirse. El verdadero poder de esta tecnología no estaba en un solo paso, sino en la suma de millones de ellos. Imagina un maratón en pleno centro de Tokio, con miles de corredores impactando el suelo al unísono. Esa energía cinética, usualmente desperdiciada, ahora tenía el potencial de iluminar calles, alimentar pantallas LED o cargar baterías portátiles. Japón estaba demostrando al mundo que incluso lo más cotidiano podía convertirse en una fuente de innovación. La idea comenzó a ganar tracción no solo por su eficiencia, sino por la historia que llevaba consigo. Era como si los habitantes estuvieran contribuyendo directamente al bienestar energético de su entorno sin cambiar su rutina diaria. Este tipo de participación comunitaria resonaba profundamente con los valores japoneses de armonía y sostenibilidad. En una de las pruebas más destacadas, durante el Maratón de Tokio, las calles se convirtieron en una suerte de planta de energía a cielo abierto. Los organizadores instalaron baldosas piezoeléctricas en tramos clave del recorrido, capturando la energía generada por cada zancada de los miles de corredores. La electricidad recolectada se utilizó para iluminar el camino durante el evento y alimentar pantallas que mostraban estadísticas en tiempo real. Aunque el impacto ambiental de esta tecnología es aún pequeño en comparación con otras fuentes renovables, el mensaje es claro: cada esfuerzo cuenta. Japón, con su capacidad para transformar los desafíos en oportunidades, estaba explorando cómo convertir incluso los actos más básicos en soluciones innovadoras para el futuro. Pero, ¿cómo llegaron a este punto? La respuesta se encuentra en años de investigación y desarrollo, dedicados a maximizar el potencial de los materiales piezoeléctricos. Estos materiales no son nuevos, su descubrimiento se remonta al siglo XIX, pero su aplicación práctica en proyectos de gran escala es un fenómeno mucho más reciente. Japón, con su cultura de perfección y su enfoque en la sostenibilidad, fue uno de los primeros países en reconocer el valor de integrar esta tecnología en la infraestructura urbana. Los primeros ensayos no fueron sencillos. Las baldosas iniciales tenían problemas de durabilidad y eficiencia. Las vibraciones de los pasos eran impredecibles, y las condiciones climáticas afectaban el rendimiento del sistema. Sin embargo, con el tiempo, se desarrollaron diseños más robustos y sensibles, capaces de operar incluso en estaciones de tren donde miles de personas pasaban diariamente. El momento decisivo llegó cuando las primeras baldosas piezoeléctricas se instalaron en la estación de Tokio. Allí, cada día, más de 500,000 personas cruzan las plataformas y los pasillos, creando una corriente interminable de movimiento.
En los meses posteriores a su instalación, se recolectaron datos que sorprendieron incluso a los desarrolladores del proyecto. La energía generada fue suficiente para alimentar las luces LED de varios corredores y señalizaciones de la estación. Estos resultados inspiraron a otras ciudades japonesas a adoptar tecnologías similares. En Osaka y Yokohama, los centros comerciales comenzaron a instalar estas baldosas en sus pasillos principales, no solo como una medida de sostenibilidad, sino como una herramienta educativa. Las pantallas informativas instaladas junto a las baldosas mostraban en tiempo real cuánta energía se generaba. Con cada paso, conectando directamente a las personas con el impacto de sus movimientos. El impacto psicológico de esta tecnología fue tan importante como su impacto físico. Los ciudadanos comenzaron a sentirse parte de una solución colectiva, sabiendo que incluso sus acciones más pequeñas contribuían al bienestar de su comunidad. Este enfoque no solo fomentó una mayor conciencia ambiental, sino que también elevó el orgullo local, creando un vínculo entre los individuos y el entorno urbano que compartían. Pero el potencial de esta tecnología no se limitaba a Japón. Los investigadores sabían que si este modelo podía escalarse, las ciudades de todo el mundo podrían beneficiarse. Fue entonces cuando comenzaron a surgir colaboraciones internacionales. Y Japón se convirtió en un referente global para la implementación de tecnologías sostenibles. Países como los Países Bajos, conocidos por su enfoque en infraestructura ecológica, se interesaron en replicar la idea en sus propios sistemas de transporte público. También en grandes eventos internacionales, como ferias y exposiciones, comenzaron a instalarse baldosas piezoeléctricas para capturar la energía generada por los asistentes. En el caso de Japón, la integración de esta tecnología también sirvió como una herramienta para educar a las nuevas generaciones. En muchas escuelas primarias, se llevaron a cabo talleres interactivos donde los estudiantes podían experimentar directamente con pequeños dispositivos piezoeléctricos, viendo cómo la presión de sus dedos o el impacto de una pelota generaba energía. Estas actividades no solo fascinaban a los niños, sino que plantaban una semilla de curiosidad y responsabilidad ambiental que crecería con el tiempo. Sin embargo, mientras Japón celebraba los éxitos de sus baldosas energéticas, los ingenieros y científicos detrás de estas innovaciones ya estaban pensando en los próximos pasos para llevar esta tecnología más allá de los entornos urbanos tradicionales. ¿Y si las baldosas piezoeléctricas pudieran instalarse en carreteras, capturando la energía de los vehículos que circulan por ellas? ¿O en senderos naturales donde los excursionistas, sin saberlo, contribuyeran a alimentar estaciones de carga para dispositivos móviles? Uno de los proyectos más ambiciosos en desarrollo en Japón fue el concepto de ciudades autoalimentadas, donde cada paso, movimiento de vehículos, e incluso las vibraciones del suelo, podrían convertirse en fuentes de energía. Estas ciudades integraban la tecnología piezoeléctrica no solo en su infraestructura de transporte, sino también en lugares inesperados como parques, gimnasios y áreas recreativas. Imagina un parque infantil donde los saltos y juegos de los niños generaran electricidad suficiente para iluminar el área durante la noche. Pero para alcanzar esta visión, los desafíos técnicos seguían siendo significativos. Aunque las baldosas habían mejorado su eficiencia, su costo seguía siendo relativamente alto para una adopción masiva. Además, la cantidad de electricidad generada por unidad aún era pequeña, requiriendo grandes volúmenes de tráfico para ser verdaderamente impactante. Sin embargo, la cultura japonesa de mejora continua impulsaba a los equipos a encontrar soluciones, explorando materiales más económicos y procesos de fabricación más eficientes. A medida que los investigadores superaban estos obstáculos, otro aspecto comenzó a cobrar relevancia: el diseño estético de las baldosas. En un país donde la estética y la funcionalidad van de la mano, las empresas comenzaron a colaborar con artistas y diseñadores para crear superficies que no solo fueran útiles, sino también atractivas visualmente. En algunos casos, las baldosas piezoeléctricas se convirtieron en mosaicos luminosos que brillaban bajo los pies de los transeúntes, transformando pasillos ordinarios en experiencias inmersivas. En las noches de Tokio,
especialmente en distritos como Shinjuku y Akihabara. Estas baldosas iluminadas se convirtieron en un espectáculo en sí mismas. Cada paso activaba luces que parpadeaban y cambiaban de color, creando un flujo visual que reflejaba el ritmo incesante de la ciudad. Esta fusión de tecnología, arte y funcionalidad capturó la imaginación de locales y turistas por igual, convirtiendo algo tan simple como caminar en una experiencia memorable. A pesar de estos avances, el impacto más significativo de las baldosas piezoeléctricas no estaba en su capacidad para generar electricidad, sino en el mensaje que transmitían. Un mensaje de colaboración y responsabilidad colectiva. Japón demostraba al mundo que los desafíos globales, como la crisis energética y el cambio climático, podían enfrentarse no solo con grandes proyectos, sino también con pequeñas acciones que, sumadas, tenían un efecto poderoso. Cada paso contado, cada kilovatio generado, era un recordatorio de que incluso los movimientos más cotidianos podían marcar la diferencia. Esta tecnología, aunque todavía emergente, se convirtió en un símbolo de sostenibilidad urbana. Más allá de los números y las cifras, lo importante era la manera en que conectaba a las personas con su entorno, haciéndoles conscientes de que sus acciones tenían un impacto tangible. Este enfoque resonó especialmente entre las generaciones más jóvenes, quienes veían en estas innovaciones no solo soluciones, sino también una promesa de un futuro más limpio y equilibrado. Sin embargo, Japón no se detuvo allí. Mientras las ciudades experimentaban con las baldosas piezoeléctricas, se empezaron a investigar otras fuentes de energía cinética en entornos urbanos, como el uso de puertas automáticas y escaleras mecánicas, como potenciales generadores de electricidad. Cada apertura y cierre de una puerta, cada paso en una escalera mecánica, representaban una oportunidad para capturar pequeñas cantidades de energía. Los ingenieros comenzaron a diseñar mecanismos que, integrados a estas estructuras, pudieran aprovechar la energía cinética que de otro modo se disiparía en forma de calor o ruido. En los centros comerciales de ciudades como Yokohama, se probaron puertas automáticas con generadores internos, y aunque el impacto era menor en comparación con las baldosas piezoeléctricas, este enfoque demostró la posibilidad de convertir casi cualquier movimiento urbano en una fuente de energía. Los datos recolectados indicaron que, en conjunto, estas tecnologías podrían contribuir significativamente a reducir la demanda de electricidad en instalaciones públicas. Mientras tanto, los gimnasios también comenzaron a experimentar con equipos como bicicletas estáticas y cintas de correr, equipadas con generadores. En algunos centros deportivos de Tokio, los usuarios podían ver en tiempo real la cantidad de energía que generaban durante su entrenamiento, una forma de motivación que unía la actividad física con un propósito mayor. Pero lo más impresionante de todos estos proyectos era cómo Japón estaba logrando tejer estas innovaciones dentro de la vida diaria sin interrumpirla, sino integrándolas de manera orgánica, casi imperceptible. Las personas no tenían que cambiar su forma de moverse ni realizar acciones adicionales. Simplemente al caminar, correr o abrir una puerta, contribuían a la generación de energía. Este enfoque demostraba una profunda comprensión de cómo diseñar soluciones tecnológicas que se ajustaran a las dinámicas humanas en lugar de exigir adaptaciones significativas por parte de las personas. Además, la comunidad científica en Japón comenzó a compartir sus hallazgos con investigadores de otros países, buscando expandir el impacto global de esta tecnología. Conferencias internacionales sobre energías renovables incluyen ahora paneles dedicados exclusivamente a la energía cinética, con Japón liderando las discusiones. Países en vías de desarrollo, donde la infraestructura eléctrica a menudo era limitada, mostraron un gran interés en implementar sistemas similares en mercados, estaciones de autobuses y escuelas. En Japón, los estudiantes universitarios también se involucraron en el perfeccionamiento de esta tecnología. En muchas instituciones, se organizaban competencias donde los jóvenes debían presentar nuevas ideas para capturar energía cinética, desde mochilas generadoras de electricidad hasta zapatos que cargaban dispositivos móviles mientras caminabas. Y así, la innovación continuaba expandiéndose,
impulsada no solo por las empresas tecnológicas, sino también por la creatividad de ciudadanos comunes. Sin embargo, una pregunta persistía en el aire: ¿cuál era el límite? ¿Cuánto podía lograrse si esta tecnología se integraba de manera masiva en las ciudades del futuro? Algunas proyecciones más ambiciosas sugerían que, en las ciudades más densamente pobladas de Japón, como Tokio, la energía generada por baldosas piezoeléctricas y sistemas similares podría cubrir hasta el 10% de las necesidades de iluminación pública. Esto, combinado con otras fuentes renovables como la energía solar y eólica, representaba un paso clave hacia una sociedad totalmente sostenible. No obstante, también surgieron voces que llamaban a la cautela. Algunos expertos argumentaban que la dependencia excesiva en tecnologías piezoeléctricas podría desviar recursos de soluciones más maduras como las energías solar y eólica. Aún así, el consenso general era que cada paso, en sentido literal y figurado, sumaba en la carrera hacia un futuro más limpio y equilibrado. Y fue precisamente esa filosofía, la de sumar esfuerzos, lo que permitió que esta tecnología no solo se limitara a Japón, sino que se convirtiera en un ejemplo para el mundo. En ciudades como Nueva York, Londres y Sydney, comenzaron a realizarse pilotos basados en los modelos japoneses, adaptándolos a sus propias necesidades urbanas. Las estaciones de metro, siempre llenas de vida y movimiento, se convirtieron en los principales puntos de prueba, con resultados prometedores. En Japón, mientras tanto, la tecnología seguía evolucionando. Las baldosas piezoeléctricas de última generación no solo eran más eficientes, sino también más resistentes, capaces de soportar años de tráfico constante sin pérdida de rendimiento. Además, los ingenieros habían desarrollado sistemas de almacenamiento de energía más avanzados, capaces de recolectar y distribuir la electricidad generada con mayor eficacia. Al mismo tiempo, el impacto social de estas iniciativas comenzaba a notarse de formas inesperadas. En comunidades rurales que habían adoptado versiones simplificadas de esta tecnología, las personas se unieron en proyectos colectivos para instalar las baldosas en caminos escolares y áreas comunitarias. Estas iniciativas no solo generaban energía, sino también un renovado sentido de colaboración entre los vecinos. Mientras tanto, el gobierno japonés reforzó su apoyo a estas innovaciones a través de políticas públicas. Se lanzaron subsidios para empresas y comunidades que desearan integrar tecnologías piezoeléctricas en sus proyectos, así como incentivos para investigadores que exploraran nuevas aplicaciones. Esto fomentó una dinámica en la que el sector público, privado y académico trabajaban de la mano, impulsando avances cada vez más significativos. Sin embargo, el mayor éxito no era solo técnico, sino cultural. En el día a día, las personas comenzaban a comprender que incluso sus acciones más pequeñas podían contribuir al bienestar general. Esto marcó una transformación en la mentalidad colectiva, donde conceptos como la sostenibilidad y la responsabilidad compartida dejaron de ser abstractos para convertirse en parte de la vida cotidiana. Y aunque el camino estaba lleno de desafíos, Japón había demostrado que una idea, por pequeña que fuera, podía tener un impacto gigantesco cuando se multiplicaba por millones de pasos. Las ciudades comenzaron a redefinirse, no solo como espacios para vivir, sino como organismos vivos que, gracias al movimiento constante de sus habitantes, podían generar su propia energía. Así, en un país que siempre ha sabido encontrar equilibrio entre tradición e innovación, el acto de caminar cobró un nuevo significado. Ya no era solo una forma de moverse, sino una manera de construir un futuro más sostenible, paso a paso. El sol se ponía sobre Tokio, y mientras las luces de la ciudad comenzaban a iluminarse, muchos de esos destellos eran el resultado de millones de pisadas anónimas. Una prueba de que, incluso en un mundo lleno de desafíos, las soluciones pueden encontrarse en los lugares más simples, bajo nuestros propios pies. El viaje de Japón con la tecnología piezoeléctrica había comenzado como un experimento, pero ahora era un símbolo global de innovación, sostenibilidad y esperanza. ¿Qué otros secretos guardarían los pasos del futuro? Solo el tiempo, y la voluntad de avanzar, podrían decirlo.